Vamos a leer, hermanos, toda esta carta. Es un libro muy pequeño, es muy corto, es un solo capítulo. Y vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Yo quiero que preste mucha atención a toda esta carta, hermanos, porque hoy vamos a aprender los 3 compromisos de la nueva vida en Cristo en la iglesia. Y vamos a analizar el caso de Filemón para ver estos 3 compromisos. Dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Incline su rostro. Padre Celestial, hemos leído esta porción de tu palabra y deseamos que ministres a nuestro corazón. Ayúdanos por la sabiduría que tu Espíritu nos da a entender este consejo, a observar los principios de la nueva vida, Señor, en nuestra nueva naturaleza al ser parte de la iglesia. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a practicarlo. Y ante cualquier problema que pueda haber entre nosotros como iglesia, poder resolverlo como fue tu mandato a Filemón, sea ese mandato a nosotros para ser hijos obedientes a ti. Te lo pido, Padre Celestial. La vida, el corazón de la iglesia que hoy vino y quienes escuchen esta predicación sea transformada por el poder de tu palabra y tu espíritu. Señor, nuestra vida está en tus manos. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia, en esta tarde. Hoy, hermanos, quiero hablarles de una manera más práctica los 3 compromisos que todo cristiano tiene en su nueva vida en Cristo. 3 compromisos que hemos estado hablando a lo largo de esta serie, Mi vida en la iglesia.
Hemos hablado, hermanos, sobre la importancia de la iglesia. ¿Por qué Cristo fundó la iglesia? En esta serie les hemos hablado, hermanos, sobre tener gratitud en el corazón por la iglesia, porque es una forma en que Dios nos mantiene, nos da crecimiento, nos permite servirle y nuestro corazón puede agradecer a Dios por ser parte de la iglesia. Yo les pregunto, hermanos, ¿se sienten agradecidos por Dios por permitirle ser parte de esta iglesia? ¿Sigue teniendo gozo, contentamiento? Gloria a Dios. Y también, hermanos, hablamos que el apóstol Pablo enseña en su carta a los Efesios en el capítulo 4 que nuestra nueva vida en Cristo, nuestra nueva identidad en Cristo, la vivimos siendo parte de la iglesia. Y aunque en la iglesia, hermanos, hay problemas, hay dificultades, como iglesia, hermanos, a veces vamos a tener desacuerdos o va a haber puntos, hermanos, de fricción. Pablo hace un llamado a los que han nacido de nuevo a comprometerse en 3 cosas para vivir en la iglesia. Para recordarles, hermanos, el primer compromiso que Pablo nos habla es que la nueva vida en Cristo en la iglesia nos lleva a comprometernos a vivir en amor. Amén. Un amor que es humilde, un amor que es gentil, que sabe, hermanos, hacer el bien aun cuando le hayan hecho el mal. Y un amor que es paciente, que es capaz de soportar y es capaz de amar a su hermano, aunque su hermano no piense igual que él, aunque su hermano no haga las cosas que él le pide hacer. El amor en la nueva vida es un amor humilde, un amor manso y un amor paciente. Ese es nuestro primer compromiso. El segundo compromiso que nosotros tenemos en la nueva vida en Cristo es que estemos comprometidos a mantener la unidad en la iglesia. Que nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestras maneras diferentes de pensar no nos desunan. Porque ¿quién nos une en la iglesia? Es el Espíritu Santo. No es algo que nace de nosotros, es algo que el Espíritu Santo da. Y como hermanos en Cristo, nuestra disposición es mantener la unidad como iglesia. Y no sé si recuerdan el sermón que vimos en el mes de agosto a inicios, que hablamos que hay más cosas en común que nos unen a cosas, hermanos, que son triviales y vanidad, y que si usted le da mucha atención, le presta mucho interés a aquellas cosas que nos desunen, usted va a fracasar. Pero si prestamos atención a las cosas que tenemos en común y mantenemos la unidad en eso, la iglesia será bendecida. Recuerda, hermanos, ¿cuáles son esas cosas que tenemos en común? Una fe, un Señor, un bautismo, una esperanza, un Dios y Padre que es en todo y por todo. Hay muchas cosas, hermanos, que nos unen. Y tenemos que estar comprometidos a cuidar y a darle importancia a eso que nos une como iglesia. Y el tercer punto que vimos, hermanos, hace más de 15 días, fue en que debemos de estar comprometidos a servirnos los unos a los otros. Los cristianos, y aquí déjenme, porque cristianos podemos englobar a muchos, los que han nacido de nuevo, los que verdaderamente tienen una identidad con Cristo, se sirven los unos a los otros. ¿Dice amén a eso, hermanos? Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de gracia, una medida de fe. Todos tenemos algo que hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted cree esta verdad? ¿Usted está viviendo esta verdad? ¿Está ejerciendo los dones y ministerios que Dios les ha dado para el beneficio de la iglesia? Gloria al Señor. Pues, hermanos, lo que hemos visto en este mes y medio es ver estos principios como conocimiento, permítanme la palabra, como teoría. Pero lo que hoy vamos a hacer es ver casos prácticos. Poder analizar por medio de un ejemplo bíblico cómo es ser comprometidos con amarnos. ¿Cómo es eso de comprometernos a la unidad
y comprometernos al servicio. Yo creo que la carta que escribió el apóstol Pablo a Filemón es un buen ejemplo que nos va a ayudar, hermanos, a ver las cosas que se tienen que hacer si realmente estamos comprometidos a vivir nuestra nueva vida en Cristo en la iglesia. Pero antes de hablar directo ante estos tres compromisos, permítanme, hermanos, decirles a una manera general el contexto de esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Llama la atención, hermanos, que esta pequeña carta de un solo capítulo se centra principalmente en tres personajes, aunque se mencionan a otros más. Al inicio de la carta, Pablo habla sobre dos integrantes más de la familia de Filemón, y al finalizar la carta nos habla de más colaboradores. No nos vamos a centrar en todos esos personajes. Solamente quiero que usted analice en esta primera carta tres personajes fundamentales en Filemón. Y el primero es Pablo, porque él es el que escribe esta carta. Aquí el apóstol Pablo menciona que él trabajó llevando el evangelio, y gracias a la predicación del apóstol Pablo, Filemón, un gentil, fue convertido para la gloria de Cristo. Así que el texto nos deja ver que fue gracias a la obra evangelística y de discipulado de Pablo que Filemón, junto con su familia, conocieron del Señor. Pero cuando Pablo escribe esta carta, Pablo, estando encarcelado, conoció a un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo tenía una relación con Filemón. Onésimo era un esclavo que le pertenecía a su amo, y en este caso su amo es Filemón. Pero cuando Pablo está preso, conoce a Onésimo, y de hecho Pablo también trabaja con Onésimo, hablándole el evangelio, y Onésimo fue salvo, también como Filemón, gracias a la obra evangelística del apóstol Pablo. Y por eso Pablo le escribe a Filemón para hacerle una petición que tiene que ver con su relación amo-esclavo. Para ponerlo en términos actuales, dueño o jefe y empleado. Ese era el tenor de la carta que Pablo escribe, hacerle una petición a Filemón. Y Filemón, hermanos, es el segundo personaje importante en esta carta. Filemón es a quien va dirigida la carta, por eso se llama así la carta, en honor a quien fue escrito, Filemón. Filemón era un gentil que vivía en Colosas. Este hombre, junto con su familia, tenían una iglesia en su casa. Hermanos, qué bendición es poder abrir la puerta de nuestro hogar para que más personas puedan oír y escuchar el mensaje del evangelio. Y Filemón, hermanos, tenía una iglesia en su casa. Antes no había edificios como ahora, un templo donde todos podían congregarse. Pero sí, hermanos, abrían sus hogares para que ahí se predicara la palabra del Señor. Bueno, en la casa de Filemón, con la familia de Filemón, se tenía una iglesia. Filemón, hermanos, aun cuando era cristiano, en la época de ese tiempo que se escribió la carta, era permitido la esclavitud, era permitido tener esclavos. Y por lo tanto, Filemón era dueño de varios esclavos, y uno de ellos era Onésimo. Pero tiempo atrás hubo un problema entre Filemón y Onésimo. Y ese problema, hermanos, hizo que Onésimo huyera de su jefe, de su amo, por algo que él había realizado. Así que Filemón recibe la carta de Pablo, y es a Filemón a que se le hace una petición. Y esta petición es de que Filemón hiciera todo lo posible para restaurar la relación que se había quebrado tiempo atrás, cuando Onésimo hizo algo que ofendió a su amo y huyó, porque probablemente era algo fuerte, era algo complicado que hizo que Onésimo huyera, porque al ser esclavo,
Onésimo tenía que haber sido castigado o incluso llevado a la muerte. Y Pablo le pide a Filemón que perdone y que esta relación pueda ser restaurada. Pero ahora el principio que Pablo aquí habla es la restauración por gracias a la nueva vida en Cristo. Algo que unía a Filemón, a Pablo y a Onésimo era que ambos conocían del Señor, tenían una nueva vida en Cristo. Y el tercer personaje, que ya lo hemos mencionado mucho, es Onésimo. Esta persona era un esclavo que huyó de la casa de Filemón. Algunos comentaristas bíblicos creen que huyó de su amo porque le robó. De hecho, Pablo le dice, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Muy probablemente este esclavo, Onésimo, cuando no era cristiano, cometió este pecado de robar. Él sabía lo malo que había hecho y huye de la casa de su amo. Y la ley romana en aquel entonces, a los esclavos se les consideraba como cosas, no como personas. A los esclavos se les trataba como propiedad. Entonces, Filemón tenía todo el derecho de castigar a Onésimo y hasta condenarlo a la muerte porque le había robado. Por eso Onésimo huye. Y miren, hermanos, aquí unos dirán, ¿cómo es el destino? Otros dirán, la suerte o la casualidad. Pero no, hermanos, todo está controlado por la soberanía y la voluntad de Dios. Que Onésimo, hermanos, conoce a Pablo en la cárcel. Y ahí Pablo le predica el evangelio y Onésimo cree en el evangelio y ahora es una persona que ha nacido de nuevo. Y Onésimo, ahora al conocer al Señor, estaba decidido a servir a Jesucristo y a hacer lo correcto. Y hacer lo correcto era volver con su amo, pedir perdón, tener responsabilidad de sus actos y restaurar esa relación que se había fracturado. Así que vemos a un hombre que ahora sirve al Señor y toma parte de su responsabilidad. Pero la Biblia nos deja ver, hermanos, que Onésimo ahora en Cristo era otra persona. Era alguien renovado, era alguien dispuesto a restaurar lo que había dañado. Y en otra carta, por ejemplo, la carta que Pablo escribe a los Colosenses, se vuelve a nombrar a Onésimo. Y en la Biblia se dice que Onésimo era un hombre amado y fiel seguidor de Jesucristo. Yo les pregunto, iglesia, ¿acaso el evangelio del Señor no transforma la vida de las personas? No importa qué estilo de vida o qué acciones hayas cometido, el evangelio es transformador. El evangelio cambia el corazón, la vida y el rumbo de las personas. Así que ahora que ha conocido el contexto de la carta, los personajes, por qué fue escrito, qué situación estaba pasando, ahora sí quiero entrar de lleno a hablar sobre estos tres compromisos que todo creyente debe de tener en su nueva vida en Cristo al ser parte de la iglesia. Primero, el compromiso de servirnos en la carta de Filemón. Abra su Biblia ahí en Filemón y vamos a ver varios versos que nos van a ayudar a entender ese compromiso que todos tenemos como personas nuevas en Cristo, que tenemos una nueva vida en Cristo, en el de servirnos los unos a los otros. Primero, la Biblia dice en el verso 2 de Filemón 1, que Pablo escribe esta carta no solamente a Filemón, sino también en esta carta va dirigida y mencionan a otras dos personas, a Apia y Arquipo. Algunos comentaristas mencionan que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de Filemón. Entonces esta familia estaba sirviendo a Dios. En su casa se estaban realizando cultos. Pero aquí lo importante es que esta carta que va dirigida, en el verso 4, el apóstol Pablo dice:
yo estoy orando por ustedes. ¿Se dieron cuenta de ese servicio que Pablo hacía por esta familia? Oraba por ustedes. Ahí en Filemón capítulo 1, verso 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Los que hemos nacido de nuevo, servimos a otros orando por ellos. Eso es lo primero ese es nuestro compromiso de servirnos los unos a los otros. Estamos orando por otros, no solo por nosotros, oramos por los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Usted está haciendo eso? ¿Está haciendo eso? ¿Está orando por la iglesia? Gloria a Dios. Entonces usted está comprometido a servir los unos con los otros. Pero esto es recíproco, hermanos, porque en el verso 22, el apóstol Pablo le dice: prepárame alojamiento cuando vaya a ti, porque sé que ustedes están orando para que yo pueda salir de la cárcel y pueda ir con ustedes. Así que, hermanos, tengamos este compromiso de servirnos los unos a los otros, principalmente orando los unos por los otros. Segundo, Filemón, este hombre bueno, este hombre gentil, este hombre que había nacido de nuevo, abrió su hogar para tener cultos. Y el texto nos muestra que Filemón estaba comprometido a servir a los demás. Porque al iniciar la carta, el apóstol Pablo elogia a Filemón y menciona: he conocido de tu amor y de tu fe hacia el Señor. Verso 5. Pero esa fe y ese amor que Filemón tenía al Señor se traducía con amor y servicio a sus hermanos. Nadie puede amar a sus hermanos si primero no ama a Dios. Aquí Filemón muestra su amor a Dios amando a sus hermanos. Usted y yo tenemos que aprender a amar a Dios y amar a los que son parte del cuerpo de Cristo, quienes son salvos por Dios. Yo le pregunto, ¿ama a Dios? ¿Ama a Dios? Ahora mire el que tiene un lado. ¿Ama al que está a su lado? Probablemente es de su familia. Pero mire a otra persona que también es su familia en la fe. ¿Lo ama? Ese debe de ser nuestro compromiso, amar a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo se ama a los hermanos? No solamente se ama con palabras, se ama con acciones. Y si algo Filemón hacía, era mostrar su amor con acciones. Porque en el verso 7 se nos dice que Filemón confortaba los corazones de los santos. ¿Ya vio esta frase en el texto? Filemón 1:7. Filemón 1:7. Dice el texto que él confortaba los corazones de los santos. ¿Y quiénes son los santos aquí? ¿Quiénes son los santos en el texto? Pues el hermanito y la hermanita que iban a su casa a oír la palabra de Dios. A ellos los confortaba. Y esta palabra griega que se traduce confortar, se puede interpretar, hermanos, o se puede entender como ayudar, consolar, hacer misericordia, dar generosamente a sus hermanos de la fe. Así que Filemón no solamente decía, pues vengan a mi casa a oír la palabra de Dios. Era alguien que ayudaba, que era generoso, que era dadivoso, que sabía dar un consejo a quien estaba triste, desanimado, quien se había alejado, ayudaba económicamente, atendía las necesidades. Esa era la muestra de amor que se observaba en servicio. Por eso le preguntaba, si usted ama a su hermano, ¿lo consuela en momentos de necesidad? ¿Lo ayuda en momentos de tribulación? Porque nada más si nos quedamos, oro por usted, eso es bueno, pero Filemón nos muestra un ejemplo más allá. Consolar, confortar, ayudar. Y eso, hermanos, debe de ser característico en todos nosotros. ¿Dice amén? Y si fallamos en eso, pedirle al Señor
Dame más amor por mis hermanos. Quiero ser como Filemón, confortar los corazones, ayudar en momentos de necesidad. Pero también el pasaje, en el verso 22, Pablo le hace una petición: guárdame el lugar, porque voy a llegar a tu casa. Eso nos habla que Filemón era hospedador. ¿A cuánto les gusta hospedar a hermanos en necesidad? Porque sí los hay, y doy gloria a Dios por eso. Esto es una muestra, hermanos, de servirnos los unos a los otros. Pero también, hermanos, Onésimo es un ejemplo de servicio a los demás. La Biblia dice en esta carta que para Filemón, Onésimo era un inútil. Cuando Onésimo no conocía del Señor, cuando Onésimo tenía un corazón inclinado al pecado, porque le robó y le hizo daño a su amo. Pero una vez que Onésimo se convirtió al Señor, dice Pablo, me es útil para el ministerio, para el evangelio. Así que Onésimo era alguien que no solamente aprendió de Pablo el evangelio, sino que Onésimo dio su tiempo, dio su juventud, dio sus recursos para apoyar al apóstol Pablo mientras Pablo estaba en la cárcel. Gloria a Dios por esa gente que está dispuesto a servir a los siervos del Señor en todo lo que puedan para que siga el evangelio. Como pastor se los digo, hermanos, yo no puedo atender todo. Yo no puedo hacer todo. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido en esta iglesia con gente trabajadora, pero sobre todo gente que ama la obra del Señor y está sirviendo a más hermanos. Y yo creo que podemos ser más. Yo creo que podemos ser más dispuestos a servir. Así que Onésimo servía al apóstol Pablo. Y si usted ve en el verso 11, Pablo dice, me es útil. Y en el verso 13, él está dispuesto a servirme. Pablo no quería que Onésimo se regresara, porque le ayudaba. Pablo necesitaba enviar cartas, escuchar cómo va la obra en diferentes lugares, y cada uno de ellos servía. Algunos redactaban lo que Pablo decía. Siempre se necesita gente colaboradora. Pero si usted abre su Biblia en Colosenses capítulo 4, verso 9, aunque aquí me voy a adelantar tantito, pero después regresamos. Cuando Pablo escribe su carta a Colosenses capítulo 4, verso 9, vuelve a hacer mención de Onésimo y dice que él es muy amado y es fiel juntamente con todos los hermanos que está en Colosas. Eso quiere decir que Onésimo regresó donde estaba su amo, y ahí en la iglesia de Colosas estaba sirviendo al Señor como los demás. Eso quiere decir que se resolvió el problema, y mientras se resolvió, se sigue trabajando para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren ser como Filemón? Gentiles, hospedadores, que consuelan a otros. Levanten su mano. ¿Cuántos quieren ser como Onésimo? Útiles, trabajar en la obra del Señor y ser llamados fieles administradores. Gloria a Dios. Así que esta carta nos muestra que el que ha nacido de nuevo tiene el compromiso de servir a los demás. Pero no es el único compromiso. También esta carta a Filemón nos muestra, en tercer lugar, el compromiso de amarnos. El compromiso de amarnos. Y hermanos, analizando la vida de estos personajes, yo veo 4 características del amor en la cual se comprometieron tanto Pablo, tanto Filemón y tanto Onésimo. Y la primera característica de este amor es que fue un amor perdonador. Diga conmigo, un amor, pero que se escuche para que los que van a oír esta predicación sepa que vinieron. Un amor perdonador. En el verso 11, Pablo le dice a Filemón, Onésimo antes te fue inútil,
¿sí? Porque lo que se esperaba que un esclavo hiciera, Onésimo no lo hizo. Traicionó la confianza, traicionó a su amo y huyó de él. Y por lo tanto, Onésimo huyó y defraudó el corazón de Filemón. Pero ahora el apóstol Pablo le dice, pero este hombre que te era inútil, este hombre que te robó, este hombre que te hizo daño, ahora nos es útil, me es útil a mí y también te es útil a ti. Recíbelo, perdónalo, ahora él es un hijo de Dios. Así que hermanos, aquí nos habla, hermanos, que el cristiano tiene que perdonar. No importa la ofensa, no importa el defraude, no importa la vileza que le haya hecho a usted alguien que también conozca del Señor. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos el compromiso de amarnos y ese amor se demuestra a través del perdón. Pero la segunda característica de este amor es que también es un amor restaurador. Diga conmigo, un amor restaurador. En el versículo 18, el apóstol Pablo le dice a Filemón, vamos al pasaje. Filemón, verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Cómo Pablo pensó o escribió que Onésimo le debía algo a Filemón? Pues en primer lugar, Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le puede ocultar nada. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Así que Pablo sabía que algo había dañado la relación entre Onésimo y Filemón. Y Filemón era un esclavo que huía en la cárcel y por lógico no tenía dinero. Pero algo que sí tenía Onésimo, aunque no tenía dinero, era tener el valor de ser responsable, reconocer su daño e ir a quien le hizo daño para presentarse y decir, aquí estoy. Restaurar la relación. Y Pablo por eso puede con esa libertad con la cual ama a Filemón decirle, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Yo leí un comentario, ¿cómo Pablo se atrevió a decirle te pago si también Pablo estaba encarcelado? En aquel entonces no había cuentas bancarias y decir, bueno, luego te deposito, pásame tu número de tarjeta, ahí te lo echo en el Oxxo. No había nada de eso antes. Pero Pablo no iba a mentir. Pablo lo que le está hablando en plena confianza, te lo voy a pagar. Probablemente de las ayudas que Pablo recibía de las iglesias, él podía haber destinado un recurso para pagar. Pero aquí, hermanos, el ejercicio del amor de estos hermanos, que su relación estaba fracturada, es que estaban dispuestos a restaurar lo que se había dañado y lo que se había perdido. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Si hay un problema entre nosotros, si hay un daño que hemos causado los unos a los otros, estemos dispuestos a restaurar esa relación. Estemos dispuestos a pagar lo que debemos. Estemos dispuestos a tomar la responsabilidad para que las cosas marchen bien. ¿Lo quiere hacer, hermanos? Ejemplo tenemos con Onésimo y Filemón. Tercera característica de este amor. Es un amor humilde. Recuerde, hermanos, que el amor al cual estamos comprometidos tiene que ser una garantía de humildad. No de soberbia, no de orgullo, no de altivez, no de creernos mejor que las demás personas. Aquí, hermanos, este amor era humilde, porque en primer lugar Onésimo reconocía su culpa. El orgullo no nos deja reconocer cuando nos equivocamos, cuando ofendemos a alguien. Sí, sé que lo hice así, pero ¿y qué? Así soy. Que se amuele el hermano, que se amuele la hermana. Yo no voy a cambiar así. Mi apellido es Guerra y así me quedo. Espero que nadie tenga apellido Guerra aquí. Pero Onésimo fue humilde. Reconoció su error. Se tuvo que tragar el ego. A veces, hermanos, hay que hacer eso. Pasar saliva.
Decirle a Dios, dame el valor. E ir frente a quien le hicimos daño y decir, hermano, hermana, dispénseme. Y el hermano le va a decir, está dispensado. Nada más no le diga excúseme, porque ya sabe el chiste de Cantinflas, ¿verdad? Es usted excusado. En una película de Cantinflas salió así. Tenemos que tener, hermanos, el valor, pero no solamente como un valor cívico o un valor moral. Es un valor espiritual, es un valor divino, es un valor que los nacidos de nuevo deben de ejercer. Ser humildes, no ser orgullosos, altivos o altaneros. Si hemos ofendido, ir humildemente y pedir perdón. Onésimo, hermanos, lo hizo, pero también al que fue ofendido, ser humilde. No decir te perdono, pero si me la vuelves a hacer. No, hermanos, eso no es humildad. Eso es simplemente anotar las deudas y dejar que el rencor siga en el corazón. Tanto Onésimo fue humilde como también lo tenía que haber sido Filemón. Y la historia nos muestra que ambos fueron humildes. Aceptaron, uno la culpa y otro el perdonar al que le hizo daño. Y eso, hermanos, enriquece a la iglesia. Y la cuarta característica de este amor que nos muestra la carta a Filemón es que es un amor que no busca la conveniencia. La palabra de Dios dice en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 13, que una de las características del amor es que no se jacta. Ese amor no busca lo suyo. Y el amor que se demuestra aquí en esta carta es un amor no convenenciero, no que busca lo suyo. ¿Esto dónde lo vemos, hermanos? Cuando Pablo le dice a Filemón, Onésimo me es útil y ojalá se quedara conmigo porque me ayuda mucho en el trabajo del evangelio. Pero Pablo sabía algo. Onésimo, de acuerdo a las leyes romanas, era un esclavo. A pesar de que había huido, le pertenecía a un amo. Pablo no está haciendo aquí un tratado de liberación de la esclavitud. Pablo está siendo respetuoso y se sujeta al gobierno y se sujeta a las leyes. Y en aquel entonces la ley romana le daba derechos a los amos sobre sus esclavos. Por más de que Onésimo era ahora una nueva criatura, Onésimo legalmente le pertenecía a Filemón. Por lo tanto, Pablo, sabiendo de esto, le pide a Filemón, recíbelo. Vuelva a restaurar su relación. No me lo voy a quedar. Aunque se oye raro, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo van a decir? Pues en ese entonces ese era el contexto. Era normal. Ahora ya la esclavitud no es normal. Pero para ese entonces sí. Y Pablo no quiso sacar ventaja de esto. Qué bueno, hermanito, que te peleaste con aquel. Vente para acá. Tú me vas a ser muy útil para conmigo. Hoy es el problema de muchos ministerios hoy en día, se andan peleando las ovejas de otras iglesias. Pues si allá te trataron mal, vente acá me eres muy útil. Pero Pablo no era así. Pablo sembraba donde otros no sembraban. Esa era una ley para él. Y Pablo también entendía, Onésimo, por más que es mi hermano y me es útil, tiene que ir con Filemón. Él tiene que estar allá. Así que Pablo nos muestra un compromiso de amor, de no buscar su propio bien o una ventaja. No sé si, hermanos, si hasta este punto he sido claro, hablar sobre nuestros compromisos en la nueva vida en Cristo en la iglesia, un compromiso a servirnos, un compromiso a amarnos, y me falta, en último lugar, el punto 4, un compromiso con la unidad. Esta carta nos muestra que los cristianos deben de estar comprometidos a mantener la unidad. Vea conmigo el verso 12. Pablo le pide a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Como si Onésimo fuera parte de Pablo. Recíbelo como a mí mismo. ¿Saben por qué, hermanos, Pablo podía decir esto? Porque Pablo entiende la iglesia en que todos somos parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo.
Y mantener la unidad, hermanos, en la iglesia es ver lo que tenemos en común. Somos todos parte de un cuerpo, miembros diferentes, pero de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y todos necesitamos de todos. Así que Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo, porque así como me recibes a mí, lo estás recibiendo a él. Porque así como yo soy parte de ti, Filemón, Onésimo también es parte de ti. Somos un cuerpo. Nadie puede decir, el pie no le puede decir a la oreja, no te necesito. Todos los necesitamos. Y yo quiero que piense un poquito más allá en esta idea. Ese hermano que le hace la vida imposible. Esa hermana o hermano en la cual ha tenido problemillas, ha batallado, tiene discusiones. Donde usted busca sentarse por aquí, la otra persona por allá, y evita a toda costa un distanciamiento sano. Porque yo he escuchado mucho eso. Me distancio sanamente. Sí, tenemos problemas, no nos peleamos, no la odio, pero esta persona aquí y yo acá, estando en paz, estamos bien. No, hermanos. Ese no debe de ser el carácter de un cristiano. Aquí, hermanos, nos necesitamos. Y ese con el que más batalla, con el que más lucha, con el que le ha sacado canas, con que casi lo llevan al hospital para operarle del apéndice, hermanos, por el coraje que ha hecho con tal hermano o hermana, lo necesita. ¿Es parte de usted? Nada más un aleluya. Repito, esa persona, ese hermano o hermana, es parte de usted. Ámelo. Piensa en esto. Somos uno en Cristo. Pero no solamente nos une un cuerpo, también nos une una fe. Verso 19. En el verso 19 el apóstol Pablo le dice a Filemón, si te debe algo, yo te lo pago, ponlo a mi cuenta, pero le recuerda. Y no lo traten de leer como que, aquí Pablo, abusadillo, le está recordando lo que le debe. Aquí lo que Filemón le debía a Pablo no era económico. Aquí lo que se entiende en el texto, hermanos, es que si Filemón era salvo, si Filemón conocía a Cristo, si Filemón tenía vida eterna, si Filemón era parte del cuerpo de Cristo, es porque un día Pablo le predicó. Así que Filemón le debía todo a Pablo. Porque si Pablo no le hubiera predicado del evangelio, Filemón no fuera salvo. Por eso Pablo tiene esta oportunidad en su carta de decirle, pero tú me debes más. No porque le debe económicamente, sino porque gracias al ministerio de Pablo, Filemón, su esposa, sus hijos, su casa, ahora servían para la gloria de Cristo. Pero así como Filemón fue salvo y tenía la fe en Jesucristo y fue convencido por el Espíritu Santo y ahora ser parte del cuerpo de Cristo, también lo fue Onésimo. La misma fe de Filemón era la misma fe que tenía Onésimo. Y eso, hermanos, ¿qué los hace? ¿Qué hace a uno que ha creído en Cristo, a otro que ha creído en Cristo? ¿Qué los hace? Ser parte de una familia. La familia de Dios. Y ahora tanto Filemón como Onésimo eran hermanos en la fe. Usted es su hermano con el que tiene a un lado. Por eso yo le digo como pastor, no se pelee con su hermano. Y si se pelea, ámense, perdónense, restauren la relación. Son hermanos. ¿Que eso no lo hacemos a manera natural con nuestros hermanos en la familia? Sí, con los hermanos nos peleamos. Si yo les contara las veces que me he peleado con Blanquita, como mi hermana en la sangre, usted dirá, ¿a poco se peleaban? Sí, principalmente de niños cuando estábamos jóvenes. Una computadora en la casa, era una peleadera, a ver quién le tocaba la computadora. Mi hermana la quería para hacer tareas, yo la quería para los jueguitos. A la hora de la comida, cuando mi mamá hacía tortillas hechas a mano, era una peleadera, porque yo quería la tortilla completa y la tenía que partir y darle la mitad a mi hermana y la mitad a mí. Pero miren cómo su pastor era más astuto.
partía en 4 pedazos la tortilla. Le decía a mi hermana, aquí tengo 2, pero escondía una debajo del plato y le daba una a mi hermana, una mitad. Así que ella se quedaba con una, yo con la que tenía en el plato y 2 las que tenía debajo del plato. Nos peleábamos. Cuando mi mamá cosía en el cuarto y tenía su máquina, mi hermana y yo nos poníamos a jugar. Pero después de entre jugar, venían los golpes, venían los azotes y venía que el primero que corre del cuarto se salva, porque mi mamá no nos regañaba, aventaba la chancla y al primero que le cayera, sufría. ¿Y a quién creen que le pegaba primero la plancha? Porque era el más lento, mi hermana corría más rápido. Nos peleamos, los hermanos se pelean, pero al final los hermanos se reconcilian, ¿sí o no? ¿Se ha peleado con sus hermanos? Se dejan de hablar un ratito, ¿verdad? Pero después, ¿qué manito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? ¿Cuánto tiempo? Porque la sangre llama. ¿Cuánto más la fe debe de llamar en nosotros? Somos comprados con una misma sangre, la sangre de Cristo. Y si hay diferencias, amemos y veamos la unidad. Es mi hermano, es mi hermana. Tenemos la misma fe. Y también tenemos un mismo Señor. En el verso 16, el apóstol Pablo le dice a Filemón, no solamente lo recibas como un esclavo, porque Onésimo seguía siendo esclavo. Sí, salvo, bautizado probablemente, pero seguía siendo esclavo. Recíbelo como esclavo, pero mejor recíbelo como algo mejor, como un hermano. Y no te lo digo solamente en la carne, te lo digo también en el Señor. Ahora los dos tienen un mismo Señor. Aunque Onésimo tenía el señor Filemón, tenía también el señorío de Cristo. Y Filemón también, hermanos, te tenía que sujetar al señorío de Cristo y tratar a su hermano como lo que era. No solamente como un esclavo, como una cosa, como alguien de su propiedad, sino tratarlo como un hermano y los dos sirviendo al mismo Señor. Así, mi amado hermano, usted debe de tratar a sus demás hermanos. No como, pues yo soy el presidente de la sociedad y mi hermano el segundón. Ustedes saben, hermanos, que en política se utiliza mucho en las oficinas este adjetivo que es muy denigrante. Cuando dicen, uno es el jefe y los subalternos son el gato del gato del gato. Yo no sé, los gatos han de decir, ¿y por qué dirán el gato del gato? ¿Nosotros qué culpa tenemos? Como también cuando le decimos a alguien, ese es bien burro, los burros han de rebuznar. ¿Y por qué los insultan diciéndoles que son como nosotros? Si los burros son bien trabajadores. Bueno, cuando en la política, en cualquier lugar, el que manda es el jefe, los que obedecen son los gatos. Y todavía el gato tiene su gato. Bueno, aquí Filemona pudo haber dicho, pues sí es mi hermano en la fe, pero es mi gato, es mi esclavo. Él me tiene que obedecer y todavía me robó. No, ahorita que llegue le voy a poner 3 cachetadas, 5 azotes, 1 semana encerrado sin comer y solo así lo voy a perdonar. No, trátalo como con el Señor. Es tu hermano. Aquí, hermanos, no hay jerarquías. Por más de que yo sea el pastor, yo no soy mayor que ustedes. Yo tengo una responsabilidad espiritual. Y por la ley religiosa tengo una responsabilidad administrativa. Pero todos somos iguales ante el Señor. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas, en Cristo no hay mujer, ni hombre, ni libre, ni esclavo. Todos somos iguales ante Cristo. Todos somos iguales. Es que el hermano o la hermana lleva más años que yo. Todos somos iguales. No es que uno es el mandamás y la que siempre o el que siempre hace más cosas en la iglesia y yo un simple trapo viejo. No, nadie es trapo viejo. Si usted piensa que es trapo viejo, deje que el Señor lo lave. Pero todos somos importantes. Todos somos necesarios. Todos somos iguales ante Cristo.
Podemos cometer errores, hermanos. Sí, hay gente que dice, no, es el favorito del pastor, la favorita del pastor. No debe de haber favoritismos. Yo creo no hay favoritismos. Todos somos iguales ante el Señor. Y no crean que somos comunistas. No somos ni comunistas ni socialistas. Somos personas nacidas de nuevo, que pertenecemos al reino de los cielos y que tenemos un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Todos tenemos el mismo valor ante los ojos de nuestro Señor y Salvador. Pero también nos tenemos que tratar de la misma manera. Nadie más porque yo hago más o sé mejor o esto. Todos somos importantes. Miren, hermanos, para el Señor la paga es lo mismo para que Él fue el que trabajó 12 horas como el que trabajó una sola hora. Para el Señor no importa quién hace más o quién hace menos, quién tiene más conocimiento teológico o quién no tiene nada. Somos iguales ante el Señor. Somos valiosos ante Él. Yo quiero concluir, hermanos, esta vista práctica de estos compromisos que tenemos, diciéndolos lo siguiente. Lean conmigo el verso 14, por favor. Filemón, verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Primera cosa que quiero puntualizar al concluir. Tener el compromiso de amarnos, el compromiso de servirnos, el compromiso de mantener la unidad, nunca puede ser forzado. Yo no los puedo obligar. No los puedo obligar. Si alguien dice, pues bueno, le voy a pedir perdón a mi hermano, pues bueno, lo voy a tratar de amar, pues le voy a tener que servir, y ahí en el talento le lleva el plato, tenga hermana, ahí está, ya lo serví. Esto no puede ser por obligación. Es algo voluntario. Si no nace de tu corazón, ese compromiso no es compromiso. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que necesitamos estar comprometidos. Pero este compromiso debe de nacer del amor. Y Pablo entiende, hermanos, que Filemón ama a Dios y tiene fe en Dios. Y ese amor y esa relación con Dios debe de ser, hermanos, transportada. Tiene que verse reflejada en su amor y en su trato a los demás. ¿Cómo sabemos que alguien realmente ama a Dios? En su forma en cómo trata a los demás. Y esto, hermanos, es natural. No es algo que se pueda fabricar. No es algo que diga, pues me voy a meter a un curso para saber cómo amar a la hermana que me cae mal. ¿Usted puede entrar a un curso? ¿Puede sacar 10 en el curso? Y al final ser reprobada porque no va a poder amar a aquella que le cae mal. Esto no se aprende en cursos, en talleres, comprando. Tiene que nacer del corazón. Y para que nazca del corazón, necesita aprender que su amor y fe a Dios tiene que ser directamente proporcional a su trato con los hermanos. Juan dice, si a Dios, que no lo vemos, lo amamos, tenemos que también amar a nuestros hermanos, porque a ellos sí los vemos, a Dios no, pero a nuestros hermanos sí, a ellos mostrémosles ese amor. Hay que tener ese compromiso voluntariamente, pero al mismo tiempo que debe de ser voluntario, el verso 21, hermanos, nos dice, y yo quiero que lean el verso 21, aunque yo sé que cuando Filemón leyó esta carta junto con su familia, sabía que estas palabras Pablo se las decía. Pero yo quiero, hermanos, porque cuando lo leí, de verdad, en mi escritorio me puse a llorar y le dije, gracias Dios, porque estas palabras no siento que Pablo las dijo, siento que tu espíritu me las dice a mí. Cuando leamos este verso, sientan cómo Dios habla a su corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Sabiendo, dice Pablo, te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Saben quién quiere que obedezcamos todas estas verdades que hemos hablado en esta tarde? ¿Quién nos la pide? Dios. No te la ha pedido el pastor en este sermón. Te ha estado hablando Dios a tu corazón.
Dios sabe que puedes obedecer, solamente si tú lo quieres hacer verdaderamente, voluntariamente. Obedecer a regañadientes es como no obedecer. Eso yo lo aprendí de niño. Cuando hacía berrinche, sí, ya voy, papá, voy a lavar el carro, ya que. Y papá decía, no, mejor ni lo hagas. No, ya lo voy a hacer porque me dijiste, no lo hagas. Porque al final lo vas a hacer, pero no me agrada a mí, tu actitud. Lo mismo, hermanos. Obedecer estos principios, hermanos, es lo que Dios quiere. Y hagámoslo con limpia conciencia. Hagamos, hermanos, el compromiso en esta tarde, y para eso vamos a orar. Estar dispuestos a obedecer a Dios y hacer mucho más de lo que sabemos que podemos hacer. ¿Lo quiere hacer, hermanos? ¿Quiere comprometerse a amar? ¿Quiere comprometerse a servir a los demás? ¿Quiere comprometerse a mantener la unidad? Póngase en pie en esta tarde. Y antes de que venga al altar, yo le quiero decir algo que me animó mucho cuando estudiaba esta carta. En un comentario bíblico leí que 50 años después de esta carta, los primeros años del siglo segundo, después del año 100, Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía, fue preso por el Imperio Romano y fue llevado a la cárcel para ser un mártir. Y este hombre, Ignacio de Antioquía, escribió una carta para animar a la iglesia que se encontraba en Éfeso a seguir adelante por Cristo, no importando la persecución. Y la carta que Ignacio de Antioquía escribió estaba dirigida hacia la iglesia de Éfeso, pero el nombre que estaba al principio de la carta como el obispo de las iglesias de Éfeso era un tal Onésimo. Y este comentarista dice, es muy probable que ese hombre Onésimo es el hombre que una vez defraudó a su amo Filemón, que escuchó el evangelio en la cárcel gracias a Pablo, que regresó ante su amo y pidió perdón y fue restaurada su relación, servía en la iglesia de Colosas, y cuando ya no había apóstoles después del año 100, él fue electo para ser un encargado de las iglesias de Éfeso. Cuando lo leí, hermanos, mi corazón le dije, Señor, gracias. Probablemente sea él, no lo sé, pero yo siento en mi corazón darte gracias. Todo lo que hace el perdón, todo lo que hace la restauración, todo lo que hace cuando hay un compromiso de amarnos de verdad, servirnos de verdad y mantener la unidad. Usted no sabe, hermanos, las grandes bendiciones que Dios puede derramar en la iglesia, con los que somos parte de la iglesia, si estamos comprometidos a esta nueva vida en Cristo. Que quien hoy tiene un problema, un detalle, una aflicción, con quien hay algo, Dios puede restaurar y hacer algo grande para la gloria de Cristo a través de lo que hoy está haciendo una aflicción. ¿No le gustaría ver eso, hermanos? O probablemente no lo vean nuestros ojos, pero sí dé fruto para la gloria de Cristo lo que hoy es difícil y complicado. Yo le invito a que venga a este altar con ese deseo de decirle a Dios, me comprometo, Señor, que a pesar de que en la iglesia va a haber problemas, a pesar de que en la iglesia puede haber dificultades, a pesar de que en la iglesia puede haber desatinos, yo tengo un llamado a amar verdaderamente, un llamado a servir verdaderamente, un llamado a mantener la unidad.